¿Se oye? Perfecto. Gracias. Pues demos un minutito más en lo que se conecta más gente y pues ya empiezo a platicarles. Déjenme por un vasito de agua rápidamente. Bueno, me presento, mi nombre es Balán Bartolomé, soy un artista originario de Chiapas y vivo en la Ciudad de México, precisamente en Tlatelolco, en el mero ombligo de la nación, lo que podríamos llamarle. Entonces, pues me invitaron a hacer en vivo una sustitución del estudio Visit para hablar de mis procesos de trabajo y para hablar sobre mis intereses. Y bueno, pues aquí estamos. Como no tengo director de fotografía ni cámara, espero que no sea todo muy atropellado, entonces y que les pueda mostrar lo que escogí para ustedes. Yo no tengo mi estudio en casa, lo tengo cerca de aquí en la Preparatoria Popular Fresno, en Santa María la Ribera, bueno, más bien en la colonia Tlampa, pero de lo que tengo en casa, que son cosas más bien relacionadas con la gráfica, pues les mostraré lo que escogí. Entonces tengo algunos objetos, algunas cosas de escultura y otras cosas de dibujo y de collage. Entonces, pues nada, empiezo mostrándoles el trabajo. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es estas pequeñas tarjetas. Mucho de mi trabajo está relacionado con el lugar en el que me encuentro. Digamos que no hay propiamente como una línea de búsqueda, sino más bien está todo relacionado a aquello con lo que me voy encontrando en el camino y un poco tiene que ver también con las experiencias que voy viviendo. Yo he buscado mucho el salir de México, o he tenido la fortuna como de salir a varios lados. Y esta es una piececita, es muy personal, pero hice esta serie en Nueva York, en una residencia que tuve ahí en el 2009. Entonces les voy a mostrar dos piezas que hice ahí. La primera es esta, que son tarjetas de teléfono. Estamos hablando de un tiempo pre-Skype, o a lo mejor ya existía Skype, pero yo no lo usaba. Y entonces lo que vemos aquí son estas tarjetas de teléfono que yo utilizaba para hablar con mi familia, con la novia de ese entonces, para comunicarme. Y lo que tiene aquí son las predicciones de la suerte que vienen en las galletas chinas, de los lugares donde comía comida china. Entonces lo que hice fue únicamente pegarles a cada una de las tarjetas estas predicciones de la suerte, un poco jugando alrededor también de esta idea del arte como un lenguaje críptico que tiene un significado casi total para quien lo hace, pero no necesariamente para quien lo observa, ¿no? Un poco pensando que las predicciones de la suerte también siempre le dicen una cosa diferente a cada persona que la lee.
Entonces, pues todas estas son las tarjetas que utilicé y todos estos, como pueden ver, los lugares de las veces que comí comida china estando allá en Nueva York. Y culmina con esta tarjeta de México. Luego la siguiente pieza que les voy a mostrar, la siguiente serie, es una serie que hice también estando en Nueva York, en Estados Unidos, y es una serie que se llama Wonderland, un poco haciendo referencia a este libro de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces lo que hice fue, una de mis grandes pasiones cuando salgo fuera siempre es buscar las tiendas de antigüedades o tiendas de segunda mano. Y en este caso lo que me encontré fueron una serie de litografías costumbristas donde se retrata la vida del Norteamérica del siglo XIX. Y entonces yo la recuperé porque me parecía que eran imágenes que tenían por sí mismas un mensaje velado, digamos, ¿no? Yo lo que le agregué fueron estos globos como en los cómics, tratando de un poco revelar este mensaje que yo leía dentro de esta idealización de la sociedad norteamericana. Entonces hice una serie de intervenciones en estas litografías que tienen que ver con, por un lado, con la sociedad y por otro lado, con el sistema del arte tan anhelado en ciertos momentos de la vida del artista y del cual Nueva York acaba siendo como esta especie de aspiración eh, por lograr, ¿no? Entonces, este sería la primera litografía, que es la litografía de la familia, y lo que dice es esta frase que viene en los dólares norteamericanos de In God We Trust. Entonces, esta sería la familia. En esta otra lo que podemos ver es a un vaquero o a un pionero persiguiendo a este nativo norteamericano, y entonces ambos dicen: sal de mi propiedad. Esta se llama El Terrateniente. Bueno, aquí podemos ver como pequeños detalles. Casi uno podría pensar que funcionan como memes estas imágenes, pero también estamos hablando de una época pre-memes. Aquí pues lo mismo, ¿no? Este se llama El Disidente y él está gritando comunistas en esta escena donde están patinando sobre el lago congelado. Que todas son escenas muy idílicas y muy representativas también como de esta vida norteamericana hasta el momento. Esta otra me parece fuertísima. Justo en ese año en que yo me fui, acababa de morir Michael Jackson. Entonces encontré esta litografía que me pareció fuertísima, porque en realidad lo que estamos viendo aquí es esa misma, un poco como el retrato de la vida de Michael Jackson. Este se llama The Entertainer, como el cantante o el entretenedor, ¿no? Entonces pues lo que podemos ver es esto: una familia blanca viendo al niño bailar al son que le marca el padre, que es prácticamente la historia de Michael Jackson. Esta otra ya tiene que ver más con el sistema del arte. Lo que podemos ver es este pionero buscando la inspiración en este paisaje bucólico, en los Apalaches o en algún lugar, ¿no? Esta sería la versión de El Artista. Esta sería la imagen del curador o la visita al estudio, ¿no?
poco lo que estamos haciendo ahorita, pero presencial. Entonces se ve este personaje llegando en su canoa a visitar el estudio precario del artista, ¿no? Esta otra sería la galería, que es bien curioso porque también suele llamarse establo en algunos momentos al roster de artistas que tienen las galerías, ¿no? Entonces pues aquí es un poco reírse de eso, ¿no? De todos estos animales diciendo esta frase que es famosa también porque aparece en un disco de Frank Zappa. Y por último esta, que sería la imagen del museo. Entonces son los distintos estadios. Yo traté de organizar las litografías de acuerdo a estos estratos, ¿no? A esta estructura que funciona tanto en el sistema del arte como en el sistema social y los diferentes personajes que lo integran. Entonces mucho de mi trabajo ha tenido que ver siempre también tiene un asunto también de humor y acerca de ironizar acerca de ciertos personajes que participan justamente de la historia del arte o hablar mismo desde la estructura de la historia del arte. Entonces estas piezas las hice durante una residencia que estuve en Nebraska, en Omaha, en el Bemmy Center for Contemporary Arts, y pues lo que hice ahí fue encontrarme estos cromos que son de grandes obras, las obras maestras del arte occidental, localizados en distintos museos del mundo. Y al mismo tiempo, en donde conseguí estos cromos, también estaba una enorme colección de revistas National Geographic. Entonces, buscando en las revistas de National Geographic, saqué todas las imágenes donde aparecieran primates y las incluí o hice esta intervención en estos cromos. El collage es análogo, no es digital, es decir, está pegado. Lo traté de hacer con la mayor precisión posible. Esta es una pieza de Daumier que se llama El coleccionista. Aquí vemos La libertad guiando al pueblo de Delacroix, que está en el Museo del Louvre, y es un poco bajo la misma lógica, ¿no? Y aquí el chiste era también ironizar acerca de esta idea de alta cultura, ¿no? Del arte como esta supuesta idea del culmen, digamos, como de la civilización, del refinamiento, sobre todo cuando pensamos en estas piezas de arte occidental y cómo nos las han vendido y en qué clase de museos e instituciones están. Entonces era un poco jugar con eso, aunque se dio de una manera bastante intuitiva, no hay tampoco tanta reflexión. La reflexión generalmente en mi trabajo es posterior. Bueno, esta me encanta porque se le ve el rostro completamente, pareciera que está posando. Aquí es un poco la misma idea con esta pieza. Igual se las voy pasando un poquito más rápidamente. Esta que es una obra famosa de Diego Rivera. Esta que es de Degas. Es de mis favoritas esta, por la forma en que está sujetando de manera tan natural ese cráneo. Esa cabeza de chimpancé. Pues aquí es la famosa pintura de Goya. Esta es una pintura anónima de la época medieval. Este es de Jan van Eyck. Y por último esta, que es
la famosa pintura de las meninas de Velázquez, con el chimpancé allá abajito, acariciando al perro. Bueno, y ahora lo que les voy a mostrar es una serie de dibujos. Algunos son recientes, otros son dibujos más antiguos, pero digamos como para que vean de qué va y como qué tipo de trabajo hago. Este es un dibujo bien reciente, lo hice apenas en estas épocas de contingencia. Entonces, el título es Perrito de las premoniciones con máscara de viejo. Un poco inspirado en estas cerámicas de los perritos de Colima y en esa famosa historia de Ahuizotl, que era este perrito que tenía una mano en la punta de la cola, que se supone que es un perro que se le aparecía a Moctezuma previo a la conquista, augurándole todos los males que estaban por venir. Entonces yo tengo ahí una fijación extraña con este asunto de hacer cabello. La verdad es que me resulta bastante... Es como una especie de vórtex este asunto del dibujo para mí. Prácticamente entro en una especie de trance cuando dibujo, que es muy distinto al tipo de trabajo que hago en escultura, que siempre está relacionado más hacia afuera, ¿no? Digamos que este es un dibujo, el dibujo es una práctica más interna, es más volcarse hacia adentro, y la escultura o los objetos o la fotografía siempre tienen que ver un poco del cuerpo o de la piel hacia afuera. Este es otro dibujo que hice también ahora en estos tiempos de contingencia, que se llama El futuro y el virus. Y pues todo es tinta sobre papel. Avísenme si ahorita me di cuenta que lo tenía en horizontal la cámara, es como la falta de práctica. Entonces, si llego a repetirlo y lo ven chueco, pues avísenme para cambiarle, por favor. Y estos son dibujos de diferentes épocas, son dibujos más antiguos, pero todos tienen un poco el mismo tratamiento, ¿no? Todo es tinta. La verdad se me ocurren de una manera, no sabría cómo. Es bastante orgánica la forma en que a veces las frases surgen de algo que estoy escuchando en las noticias, o de imágenes que me encuentro en internet, o imágenes que tomo fotos, etcétera. Este, según yo, es un autorretrato que hice estando en Nebraska, que es una imagen de un bisonte, que es un tema con el que estuve trabajando cuando estuve allá también, ¿no? Pues este, que también según yo es un autorretrato. Estaba enojado en ese momento, parece. Y angustiado, yo creo, también. Está hundido el personaje este. Todos son un poco autorretratos los dibujos que hago, la verdad. Son realmente íntimos y no suelo mostrarlos mucho. Pero pues sí me clavo, y esto es lo que he estado haciendo justo en estos tiempos.
Es lo que permite, que es algo que no había tenido posibilidad de hacer en un buen tiempo. Me demandaban otras actividades, estar fuera de casa, y para dibujar pues hay que estar en un punto de concentración total, o por lo menos eso es lo que a mí me sucede. Luego estos dibujos, estos los hice para una exposición que me invitaron en Chicago, que era una exposición sobre la lotería. Entonces a cada artista le tocaba una tarjeta de la lotería, y a mí me tocó la bandera. Es del 2011, del 2010. Entonces ya estábamos en plena circunstancia de hiperviolencia en el país, y a mí también siempre me ha llamado mucho la atención, o he trabajado alrededor de ciertos símbolos culturales y el tipo de representación que pueden llegar a tener en un lugar y que dejan de tener en otro. Y que me parece a mí que pasa mucho en este caso con la bandera nacional mexicana y todo lo que ello implica, eh, los colores, este tipo de identificación con estos símbolos, ¿no? Entonces pues aquí es eso, es como una especie de sudario, o como una manta como la de Juan Diego o algo así, ¿no? Eh, con esta bandera que está chorreando sangre, y arriba estas dos calaveras asomando. Y esta que también la hice para esa exposición, que tiene esta idea de laberinto, que dice un paraíso que se volvió prisión. Bueno, y estos son unos dibujos que hice, son poquitos, pero estos dibujos los hice en Colombia. Esta imagen del guaje que vamos a ver aquí es importante, porque luego la retomo y es algo con lo que he seguido trabajando, pero que en Colombia cobró como bastante importancia para mí. En casa de mi abuela en Chiapas, Mococingo, hay un enorme árbol de jícara, que la jícara es de donde se sacan estos guacales redondos. Este tipo de guaje es de otra especie. Pero digamos que a mí me gustaba mucho de niño cortar en las vacaciones los frutos de este árbol, cortarlos a la mitad y preparar los guacales, donde finalmente tomaríamos el pozol del mediodía, que esa es una costumbre eh, pues chiapaneca. Entonces mi relación con estos objetos siempre existió, pero nunca les había dado el carácter o la importancia que les di cuando estuve en Colombia, ¿no? Ahorita les platico más de eso, pero digamos que este dibujo sí representa o empieza como a trabajar alrededor de ese tema, ¿no? Ahí se lo hice en septiembre del 2016 en Bogotá. Este dibujo también lo hice allá, que dice esclavo y amo. Está inspirado en son unas esculturas que están en Toniná, que es el sitio arqueológico cerca de Ocosingo, donde son famosas las esculturas de decapitados que tienen ahí. Esta es otra, que dice esclavo del universo. En realidad estas son frases sacadas de una canción de José José. Entonces me parece como interesante de pronto cómo a la hora de poner las dos imágenes o esas frases dentro de este contexto más bien dramático, cobran una dimensión casi diría yo ontológica, ¿no? O religiosa o poética. Y a mí siempre me ha gustado trabajar con eso, con la forma en que se adaptan los lenguajes. Pues este pareciera como premonitorio, ¿verdad? Pero lo hice hace ya un rato. Y pues sí, esto ya valió madre, como bien dice este pajarito.
Aquí una imagen del diablo, según yo, de Satán, pues no el diablo pues, pero su ojito melancólico, está como triste. Todos son un poco oscuros los dibujos. Este lo hice en Noruega, en una residencia que tuve allá. Pues como ven hay mucho detallito ahí en los pelitos. Esta es una imagen de un gato que miró en su estudio. Un día se fue de vacaciones y su gato de toda la vida, cuando regresó lo encontró disecado porque se había muerto de hambre o algo así. Y me pareció pues una imagen curiosa más que nada. Aquí un monito. Todos son como muestran una cierta vulnerabilidad. Aquí vemos un menhir. Este lo hice también en Noruega. Esta que se supone que es una cabeza decapitada en una bolsa de la basura. Y este otro personaje extraño pidiendo ayuda. Y bueno, estos otros dibujos más rápido. Este también parece premonitorio, pero lo hice hace ya un rato. De esta imagen de un virus, que es un poco, da miedito, creo. Esta es una máscara de Tlaloc, que arriba dice aguas frescas. El aguador se llama, Tlaloc el aguador. Todas son aguadas de Tlaloc. Este es un dibujo del Chapo en su última imagen antes de irse de México, que se ve que está en la ventana viendo nostálgicamente hacia su tierra. Este es un dibujo de un becerrito. Y arriba dice, no sé si se alcanza a leer, pero dice tierra corrupta. Todos tienen, algunos de ellos, no todos, también como cierto carácter político un poco quizá, ¿no? Como una especie de suerte de denuncia o algo así. Este es otro, es como un ajolote chapo, ¿no? Este me cae muy bien, este dibujo, la verdad. Me quedó muy simpático este ajolote. Con bigote, supongo que soy yo de una forma u otra también. Xochimilco, pues porque ahí estudié, en la ENAP. Este es como un camarón, un cangrejo. Una imagen de un cangrejo. De una cáscara de cangrejo, más bien. Y este es otro que hice también ahora en estas épocas de contingencia, que es como una especie de tabique con esta cara compungida. Y dice pensando locuras. Pues lo mismo, ¿no? Todos tienen un poco el mismo tratamiento. Y bueno, pues les muestro entonces un poco ya después de ver los
los dibujos, pasamos aquí al área gastronómica. Aquí me quedó como una disposición como de museo de culturas populares o de tianguis. No fue intencional, pero pues así quedó y la verdad es que se ve padre. Entonces, bueno, les platico aquí lo que hay. Estas son una especie de, como una suerte de matatena que hice durante una residencia en Utica, Nueva York, casi en la frontera con Canadá. Entonces, pues lo que vemos son, pues eso, esta matatena de barro. No tiene mayor mensaje, podríamos decir, más que el hacer esta especie como de objetos de juego, ¿no? Con estas monedas, que también la moneda es un objeto con el que he estado trabajando ya por un tiempo, porque me parecen importantes justo en los términos en que registran a personajes, a hitos o recursos de distintos lugares. Lo que nos lleva a esta otra pieza que realicé cuando estuve en la Casa Guavi. Bueno, la pieza no es esta, este es un fragmento o un detalle de la pieza que es bastante más grande, es un proyecto más grande, que se llama Tlaoli, que Tlaoli en náhuatl significa nuestro sustento, que era el nombre que se le daba al maíz en esas épocas. Entonces, lo que yo hice, estando en este lugar en la costa de Oaxaca, fue realizar un taller, una clase taller, con los chicos del CEB 57 Emiliano Zapata de Río Grande, Oaxaca. Y yo me puse a investigar porque empecé como era una residencia muy breve, empecé a elucubrar cómo podía yo resolver en hacer algo que no fuera sacado de la manga y que sin embargo pudiera generar un interés o un punto en común con la gente que estaba ahí, no llegar a imponer, digamos, estas verdades del arte contemporáneo, muchas veces arrogantes y que no consideran lo que está sucediendo en el lugar, y pues más bien tratar de tomarlo a partir de algo que pudiera entender yo que nos fuera común a las gentes de ahí y a mí. Y lo que concluí es que si algo nos era común era por un lado la moneda, por el otro lado esta relación con el barro o con la tierra, ¿no?, de una manera metafórica, y por otro lado la idea del maíz condensado en esta figura del tamal. Y bueno, a partir de ahí y de ahí para acá, empecé a pensar mucho alrededor de esta idea de la materia fundacional. Es decir, hay materia que por sí misma ya trae una carga histórica y una carga de significantes que son comunes a una comunidad. Y esto me llevó también a pensar alrededor de la idea del objeto ritual en oposición o en relación con la escultura, ¿no? Es decir, el objeto ritual es importante porque le da sentido a una comunidad, porque es un mediador entre distintas fuerzas vitales que pueden ser naturales y espirituales, más bien naturales y o espirituales, y que de alguna manera no son en sí mismos objetos de adoración, como podría ser la imagen de un Dios o de un Cristo, sino mediadores entre quien practica, podría pensarse por ejemplo en el caso del objeto ritual, un curandero o un chamán, y quien recibe esa posible sanación. Digo, yo no me asumo como curandero ni como chamán, pero sí quisiera pensar que el arte todavía conserva esta posibilidad de generar discusión y volverse un punto de reunión. Bueno, en fin, lo que les dije a estos chicos, o lo que les di, fue una clase alrededor del símbolo nacional mexicano, el origen y cómo finalmente todo lo que integra el símbolo nacional es algo que está de alguna manera cercano. El mito se construye a partir de lo que se conoce, se habla de lo que nos resulta cercano. Y luego hablamos sobre el maíz, ¿no? Obviamente concluimos el asunto de los tamales, y lo que yo les pedí cuando acabó la clase fue que les di a cada uno 2 monedas de $1 y les pedí que hicieran
un tamal con una moneda de 1 peso en el centro. Pensando un poco en esta especie como de bombas de vida, pero también en este caso bombas culturales. Entonces cada quien hizo un tamal a la forma en que pensó, lo cual a mí se me hace bonito también porque cada tamal tiene una personalidad propia, casi diría yo una huella, y estas marcas que va dejando el totomostle, que es la hoja de maíz sobre el tamal, también le dan un poco esa característica formal de la huella digital. Y pues aquí lo que tenemos son 3 ejemplos de estos tamales tan bonitos. La pieza se compone me parece que son 30 tamales. Además va acompañado de una serie de videos y de fotografías y otras referencias. Bueno, y entonces a partir de aquí empecé a trabajar sobre esta idea de los símbolos y cómo finalmente estos símbolos se van arraigando. Lo que me lleva a esta pieza que tenemos acá, que como pueden ver es un plato de Talavera. Esta pieza la hice para una exposición que hubo en el 2018 en el Museo Nacional de las Intervenciones, que es un museo histórico de Lina relacionado con la intervención norteamericana. Y bueno, el museo es importante porque ahí se pierde la batalla más significativa de esa guerra. Entonces, de alguna forma u otra, en ese museo se acotan las fronteras contemporáneas de México. Y dentro de ese museo, como suele suceder en los museos de corte histórico, costumbristas, en la cocina del museo había en la alacena un conjunto de especieros de distintas especies, había de orégano, de pimienta, etcétera, y entre ellos había uno de amapola. Y ese objeto, que en realidad estaba escondido, dio pie a hacer esta pieza que la hice, bueno, no la hice yo di el diseño y la realizaron artesanos del taller Uriarte de Puebla, donde lo que podemos ver en la exposición hablaba sobre temas de frontera, de migración, y la premisa de mi exposición tenía que ver con cómo estos temas de frontera no han cambiado desde las épocas de Santa Ana, ¿no? Cuando se pierde más de la mitad del territorio. Entonces, pues lo que vemos aquí, pues lo que pueden ver es un muro, estos pajaritos de Twitter parados sobre él, las águilas del escudo nacional y arriba esta frase desafortunada de Donald Trump al referirse a los migrantes mexicanos. Y alrededor, pues lo que se ven son estos bulbos de amapola sangrantes, ¿no? Trabajados bajo esta técnica de la talavera. Entonces, pues aquí la idea era contraponer lo artesanal contra esta imagen de la vanguardia tecnológica, y bueno, también trabajar estos distintos tiempos. Y la pieza esta, el especiero de amapola, que es del siglo XIX, se expuso al lado de este platón. Y bueno, era muy curioso cómo la museografía del Museo Histórico le da completamente una dimensión dramática y muy distinta en la percepción del espectador, que era algo que también me interesaba mucho trabajar con ello, ¿no? Esta pieza ahorita se está exponiendo en una exposición que se llama El Gran Sur, en el Museo Internacional del Barroco. Bueno, no se está exponiendo, está guardada y se expondrá cuando la contingencia pase. Está expuesta junto con una serie en la sala permanente del museo, junto con una serie de objetos de talavera de distintas épocas, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que forman parte de la colección de ese museo. Y esto que vemos aquí también forma parte de esta exposición. Bueno, estos son los que estoy trabajando acá. Es parte de un proyecto más grande que he estado desarrollando alrededor del tema del aguacate. La pieza se llama Objeto Ritual Estacional, Primavera-Verano, y tiene un poco que ver con cómo las culturas contemporáneas también van generando sus propios objetos rituales o sus objetos de adoración.
Y pues nada, está inspirado en este asunto de... hay una bolsa en la marca Louis Vuitton que se ha recurrido a muchos artistas como Murakami o Yayoi Kusama o Jeff Koons para legitimar y darle como un plus simbólico a la marca. Y a mí me gustaba, me interesaba un poco burlarme de eso a partir de una bolsa que le llaman la bolsa huevo de Louis Vuitton, que sacaron el año pasado, me parece, que es una bolsa bastante fea de diseño, pero que a mí inmediatamente me refirió a la forma de un aguacate, ¿no? Entonces, pues lo que yo quise fue un poco jugar con esta idea del objeto de intercambio, del objeto de lujo, del objeto de consumo. Esta pieza también está expuesta en el Museo del Barroco, está expuesta dentro de un nicho de la época barroca que forma parte del museo. Bueno, aquí hay otra pieza que tengo, que la pieza la recuperé apenas. Esta la hice también en Nebraska. Se llama cornucopia y es una pieza que pues refiere obviamente al cuerno de la abundancia. Y lo que vemos aquí es un cuerno de bisonte. En Nebraska, en esa zona de las grandes planicies, se mataron 31 millones de bisontes en un periodo de 12 años. De ser el animal más abundante sobre la tierra, pasó a ser un animal en peligro de extinción, a punto de desaparecer. Todo esto porque el bisonte se interponía en el camino del tren. O sea, lo que vuelve a Estados Unidos unidos es la aparición del ferrocarril que conectaba la costa este con la costa oeste. Entonces, en el camino del progreso, que sería la representación del tren, se aparecía la naturaleza representada por los bisontes. Y entonces, pues si te tocaba una manada de bisontes en medio de la llanura, pues podías quedarte estacionado ahí durante horas, ¿no? Durante días o semanas. Entonces se organizaron campañas para asesinar bisontes, de ahí sale el famoso personaje Buffalo Bill. Y bueno, lo llevaron al punto de la extinción, pero también hay otra razón que es verdaderamente brutal alrededor de la extinción del bisonte, y es que una de las razones por las cuales se exterminó es porque al exterminarlo también se exterminaba uno de las deidades más poderosas o más significativas de los nativos norteamericanos. Entonces, al matar al bisonte, matabas al dios, y al matar al dios, matabas la cultura y su relación con la naturaleza, lo que a mí se me hace un asunto brutal y que podemos asociar perfectamente a lo que va a pasar con el Tren Maya en México y este capricho absurdo de quererlo hacer por encima de todo y por encima de la naturaleza, que como estamos viendo en estos momentos, en el momento en que se fastidia, hace lo que quiere con nosotros. Entonces, bueno, pues las monedas, no es gratuito que las monedas que salen del cuerno sean estas monedas de cobre, donde sale la imagen de Abraham Lincoln, que también es finalmente este personaje de la época. A pesar de que la guerra civil norteamericana acaba en el 65 y la matanza de bisontes empieza en el 68, digamos que podemos pensar que coinciden en el tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, esta serie como de relaciones para mí era importante. Eso me lleva a estas otras piececitas que son, yo los considero como esculturas o amuletos de bolsillo. Son monedas de distintas épocas de México. Y pues aquí es un poco jugar también con esta imagen del nacimiento de Venus, ¿no? De esta pintura famosa de Botticelli, pero acá a partir de esta idea como del renacimiento de este símbolo, ¿no? Todo es mucho a partir de cosas que voy recolectando. Esta pieza también la hice en Nebraska, es un hueso de aguacate
está relacionado con la otra pieza del Louis Vuitton, ¿no? O con ese proyecto. Es una semilla de aguacate que tiene inserta esta moneda de $1/4 que tiene la palabra Liberty dentro de, inscrita en ella, ¿no? Grabada en ella. Entonces un poco la idea es también jugar con estos dos símbolos, uno que habla de poder y de bienestar económico y el otro que habla de naturaleza y exuberancia y salud, que son temas que aunque parecen cercanos en realidad son opuestos. Además de que con la moneda podemos referir a esta idea de Norteamérica como un imperio explotador del tercer mundo que prácticamente está casi como guillotinando esta noción de la naturaleza latinoamericana, por decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, ya casi por acabar tenemos estas piezas aquí que las hice también en Colombia y es un poco esta misma idea de la jícara y el caracol. En Colombia hacen un preparado ritual en estos objetos que les llaman póporos. Entonces lo que hacen es que mezclan la hoja de coca con caracol molido. Entonces el calcio del caracol al parecer lo que hace es como activar la sustancia psicoactiva de la hoja. Entonces a mí me pareció muy interesante eso y pensé que todavía podía dársele un tercer sentido que pudiera ser un sentido escultórico, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue hacer este tipo de objetos que parecen como objetos utilitarios, objetos rituales, contenedores, ¿no? Tienen un carácter animista hasta cierto punto, ¿no? Que eso es algo que me interesa mucho del trabajar con la materia y que lo relaciono mucho con estos objetos que vemos acá al lado, es decir, las formas en la naturaleza siempre se repiten. Esto, por ejemplo, que podríamos pensar que es un riñón. A mí me encanta esto, es un meteorito, que es súper parecido a este, por lo menos formalmente a este caracol, que es este caracol silbato de Colima. Este es un panal que traje de Colombia y es muy bonito porque tiene esta forma casi como de una teta femenina. Entonces, metafóricamente, la idea de pensar que de aquí sale miel es realmente muy bello, esa metáfora de la naturaleza, pienso yo. Y un poco mi idea con estos objetos era generar ese mismo sentido, ¿no? Esa paridad formal, pero también metafórica o poética, ¿no? Hay un término que yo utilizo que se llama la geopoética de las formas y que tiene que ver con esta forma de entender los materiales y lo que contienen y cómo uno como artista su función es ponerlos a dialogar con otros materiales, pero donde no es necesario tanta la participación invasiva o virtuosa. Esta es otra variación escultórica de estas piezas. Es una especie de brancusi hecho de jícara y que lo que tiene aquí es como este pezón en la punta. Y pues por último esta pieza, esta disposición fue involuntaria. Está graciosa, pero fue involuntaria. Esta es una máscara de guerrero que tiene este antifaz, que el antifaz lo saqué de un balón de fútbol que me encontré aquí afuera de mi casa. Y entonces pues dice Eclipse y me pareció que hacía un juego interesante. Y pues nada, ¿qué más? Esta que también forma parte de esta serie de una serie de objetos que hice en algún momento, un poco oponiendo estas formas y generando una tercera posibilidad dentro de las mismas. Y pues creo que eso sería mi presentación. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿Alguna pregunta?
Pues bueno, les agradezco mucho que hayan visto esta transmisión y que le agradezco mucho a Luis Vargas, a Aura Cultura, y pues qué chido que están haciendo estas transmisiones. Mañana me parece que viene Paola Dávila.